Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados docentes y oyentes. En esta ocasión, nuestro equipo Desbecados tiene como objetivo presentarles el proyecto que se llevó a cabo durante el semestre, el cual fue la elaboración de una fuente de voltaje. Pero no solo hablaremos de eso, sino de algunos componentes importantes a tener en cuenta dentro del mismo proyecto. Y sin más por decir y sin más enrollarnos, pues pasemos directo a la información, ¿no les parece? Acompáñenme y veamos qué tal sale. Como objetivo general es diseñar una fuente de voltaje que sea eficiente y segura para aplicaciones industriales, para así optimizar el uso de recursos, mejorar el rendimiento y garantizar la protección de los sistemas y usuarios. Y más detalladamente, como objetivo específico, es diseñar un circuito eficiente y seguro, seleccionando materiales y componentes que sean adecuados, implementando medidas de protección eléctrica, optimizar el rendimiento energético y validar el funcionamiento en entornos industriales. En la tabla de materiales podemos ver que se utilizaron ciertos materiales como una tabla de 14 centímetros por 9, de 14 por 9 centímetros, ya que esta se utilizó como base o soporte para montar todos los componentes, permitiendo mantener una estructura más ordenada y segura. Utilizamos también unas pinzas tipo caimán, que estas se conectaron en la salida de la fuente para sujetar los cables que se llevaron en esta fuente de voltaje. Utilizamos un potenciómetro de 2 kiloohms que se conectó al cable LM317T para ajustar manualmente la salida de voltaje, que permita variar la resistencia en el circuito y por lo tanto el valor de la tensión de salida. Un regulador de voltaje, que es lo que se conectó con el potenciómetro, que es el LM317T. Este es el componente principal del sistema, ya que te permite convertir el voltaje de entrada de 12 voltios en un voltaje de salida regulable entre aproximadamente 1.5 voltios y 10 voltios. Depende mucho de la configuración del potenciómetro y la resistencia. También utilizamos un disparador de calor para este regulador. Se acopló al M317T para evitar el calentamiento durante su operación. Esto permite que no se sobrecaliente y especialmente cuando se entrega la corriente a carga no sea más demandante. Utilizamos una resistencia de 220 ohmios, que esta también se conectó en una serie de potenciómetros para establecer una referencia fija y necesaria para el correcto funcionamiento de lo que es la fuente de voltaje. Asegura mínimo el voltaje de salida a 1.25 voltios. También utilizamos un par de conector de bonera macho y hembra, que estos hacen conexiones seguras entre la fuente de alimentación cargado de 12 voltios y la entrada del circuito de regulación. El voltímetro de corriente directa se ocupó más que nada para la salida al monitorear el tiempo real de voltaje que se entrega a la fuente, facilitando así los ajustes mediante el potenciómetro. También utilizamos un cargador de 12 voltios, que esta es la fuente de energía que alimenta todo el sistema del voltaje. Su voltaje es regulado por el M317T para entregar distintos valores según lo que se requiere. Y por último utilizamos un cable de 30 centímetros, que esto se utilizó para realizar todas las conexiones eléctricas entre los componentes, tanto de entrada como de salida. Entonces, pues aquí te voy a explicar que el sensor detecta el movimiento. ¿Cómo funcionan todos estos cables? Pues que detectan el movimiento y envía una señal al microcontrolador, que es el que recibe la señal y activa toda la tira LED y genera efectos visuales según el código programado. Así que cada uno de estos materiales pues se fueron complementando para así formar una fuente de voltaje. A continuación les voy a presentar la gráfica de cada uno de los estados que nos van a brindar y nos van a proveer los materiales para nuestra fuente de voltaje. Y como primer estado, en primer lugar tenemos al estado de Jalisco con el 26.3%, que nos brinda el voltímetro
el LM317T y el potenciómetro. Es Jalisco. Como el segundo estado que nos va a brindar más material para nuestra fuente de voltaje es Baja California con el 17%, que nos va a brindar las pinzas de caimán y la resistencia, que es vital para estos dos materiales, es vital para que no haya a la hora de armarlo no haya ningún tipo de problema, para conectar bien todo. El tercer estado que más nos va a brindar para nuestra fuente de voltaje en cuanto a material va a ser Nuevo León con el 14%, con el disipador de calor y el cargador de 12 voltios. El disipador prácticamente es para que controle y nivele el sobrecalentamiento en la misma fuente. Como cuarto estado que más nos va a brindar en cuanto a material tenemos al estado de Chihuahua con el 11%. Nos va a brindar lo que es el cable y la tabla base para nuestra fuente de voltaje. Como quinto estado que más nos brinda va a ser el estado de Querétaro con el 9.9%, que nos va a brindar el LM3117T y el voltímetro para la elaboración de nuestra fuente de voltaje. Y con el 21.5% tenemos a los demás estados que nos van a apoyar con los materiales complementarios para la elaboración de nuestra fuente de voltaje. Esto es la gráfica que más o menos regula y nos va a decir en qué estado nos va a apoyar más y cuáles son los que nos van a complementar. Pero bueno, creo que llegó el momento de lo más importante, ¿no? Mostrar el producto final de toda esta ardua investigación. Así es, la fuente de voltaje que construimos. Aquí, a continuación, vaya reiteración, les vengo a presentar un video de su funcionamiento. ¿Listos? Vamos a ello. 3, 2, 1. Hola gente de YouTube. Acá estamos con la demostración. Con Saúl Táctico que no quiere salir. A ver, acá está conectado ya. Acá está conectado el otro. Acá está el multímetro ya preparado. Acá está el mecanismo. Ajá, este está en ceros, ¿verdad? Sí. Y acá está la conexión. Ya tenemos todo preparado. Pues vamos a tener que meter mano porque hay que arreglarlo. Pero bueno, agárralo. Ya yo lo conecto. Mira, está en cero, bueno, 1. No prende. ¡Ay! Ay, es imbécil. Que se haga la luz. Acá lo vamos a arreglar para que quede conectado. Pero se enciende. Pero como inconsistencia pues no marca nada. Y estamos trabajando con una corriente de 11.15 voltios. Que si se desconecta nos da que la corriente en sí es de 1.20, de 23 a 24, es la varianza. 25. Y se lo vuelve a conectar. Se enciende y disminuye. ¿Miren? Quítalo. Ponlo. Quítatelo. Pónselo. Maldito. Nada más hay que arreglar esa parte. Pero quedó. ¿Quieres salir? No. Pero bueno, vengo a explicarles el funcionamiento de una manera más detallada porque a lo mejor el video no es tan claro, que creo que ese es el caso. Lo siento. Bueno, como pueden ver tenemos un cargador de 12 voltios, el cual dará una entrada obviamente de 12 voltios. Va a alimentar la fuente de voltaje regulable. Como pueden ver, antes que nada, aparte, pasa por un disipador de calor. ¿Por qué colocamos un disipador de calor? Bueno, para evitar que el circuito se sobrecaliente y pueda ocurrir, no sé, que se desolde o que se queme. Y dirán, entonces, ¿por qué usar una tabla de madera? Bueno, si les somos honestos, fue un fallo de cálculos. Sin embargo, no tanto, ya que al ser una fuente de voltaje que no utiliza tanto voltaje, o sea, no es tan potente, no es propensa a quemarse o a tener un cortocircuito de gran magnitud que pueda provocar un incendio. Sin embargo, no es recomendable para nada utilizar madera en circuitos. Este es un caso que no tiene mucho voltaje. Todo fue unido con cableado y pues fue soldado con estaño.
y todo se conecta al regulador, que va a ser el que va a aumentar o disminuir nuestra fuente de voltaje. Como pueden ver, tenemos también un medidor que pues nos va a indicar cuánto voltaje tiene la fuente. Y por último, los caimanes que van conectados al final, que nos va a dar el voltaje de salida que tiene la fuente. Aquí es donde utilizaremos el multímetro para ver cuánto voltaje es el que nos está saliendo. Y como podemos observar, a la hora de salir, nos salen en un rango de 11.14, 11.17 más o menos, voltios. Esto quiere decir que se va perdiendo corriente a través de que va pasando en el circuito. Algo que nos dimos cuenta en la elaboración, que podría verse como fallo técnico, pero más bien también se puede ver como experimentación, es que se nos desoldó una parte del indicador hacia el regulador. Lo que pasa es que nos seguía dando el voltaje de salida. Al perder una conexión de cable nos daba un voltaje de salida más elevado que cuando estaba soldado o conectado, porque pues a través de todo el circuito pues se va perdiendo, reitero la información. El voltaje de salida con ese cable desenchufado, desoldado, desconectado, como lo quieren llamar, aumentó a 11.24 o 11.27 voltios. Solo como nota aclaratoria. Y con esto creo o espero que se pueda entender mejor el funcionamiento de esta fuente de voltaje. Pero bueno, con esto nos despedimos de esta explicación del proyecto y presentación y esperamos que les haya gustado, que se haya entendido lo mejor que se pudo. Sin más por el momento, nos despedimos, agradecemos su atención y hasta la próxima. Chao.